Hola familia, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Sean bienvenidos en esta noche. La verdad que es un placer tenerlos a cada uno de ustedes y gracias por participar del chat y dejarnos saber de dónde nos visitan. Les mando un abrazo y bueno, ¿por qué no le damos la bienvenida al pastor Alejandro Vanini? Saludos familia de MDB Miami, gracia y paz a todos ustedes. Qué bueno es poder estar juntos en esta tarde, aunque sea por este medio, recibiendo la porción de lo que el Padre tiene para nosotros en esta oportunidad. Y como cada vez que exponemos la palabra, lo hacemos y hoy una vez más, siempre en el ánimo de edificar vidas y fortalecer principios espirituales. No hay otra motivación posible. Quiero aprovechar en este día también para saludar y bendecir a través de estas palabras, especialmente a las madres, extenderles un gran abrazo y nuestro mayor reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? Reconocer que sin la labor que ellas realizan sería imposible que el mundo existiera. La labor de amor, de ánimo, de sostén, de cuidado, algo que fue puesto dentro de cada una de ellas y que le fue entregado por Dios para que lo administren sabiamente a todos ustedes. Gracias por estar, gracias por abrazarnos en esta etapa de nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida, porque quien no tiene su mamá tiene su esposa o su esposa. Y gracias, muy feliz día para todas ustedes. Laboren el mayor trabajo que pueden tener en este país. A veces es necesario que las señoras salgan y trabajen, pero laboren el mejor trabajo que pueden tener, que es el criar a los hijos en el temor del Señor, lejos de todo miedo, pero en el temor del Señor. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la vida del discípulo, para que de esta manera podamos entender todos nosotros lo que es el discipulado. Hace 2 miércoles atrás pudimos expresarnos como cada uno de nosotros somos o discipuladores o discípulos y las formas en las cuales nosotros ejercemos nuestro discipulado y actuamos también como discipuladores. Nadie puede decir ni soy discípulo ni soy discipulador, porque somos discipuladores y discípulos de las personas que nos rodean y nosotros somos discipulados por las personas que nos rodean. Quiero empezar diciendo que el discípulo supone un discipulado y ese discipulado obedece a una órbita llamada órbita gravitacional, tal como vemos en la órbita de la Tierra, la cual gira alrededor del Sol. Ahora, en el discipulado vemos la gravitación como la figura de atracción y sostenimiento de un maestro hacia su discípulo. Decimos también, para explicar en esta tarde, que el discipulado es la fuerza que hace gravitar nuestra vida en una dirección determinada. De hecho, amada familia, todos podemos convenir y ponernos de acuerdo que desde que conocimos al Señor, por decirlo de alguna manera, tuvimos un encuentro con Él, nuestra vida cambió y este cambio se expresó en el tipo de gravitación que nosotros hoy practicamos como estilo de vida. Ya nuestras vidas no giran, no gravitan alrededor de las cosas intrascendentes, sino que hoy deben o deberían gravitar en la vida de Cristo y su expresión en nosotros. A veces hay órbitas que se vuelven más largas, la gente se aleja y se vuelve a acercar, pero quiero decirle y a todos ustedes que nuestra vida tiene que gravitar alrededor de las cosas trascendentes, de la vida del Señor, de la vida de Cristo y de su expresión en nosotros y a través de nosotros. Porque hemos hablado del discipulado. Nosotros debemos entender que somos eternos aprendices y esta no es una definición que nos descalifica. Si nosotros pensamos como que nunca hemos terminado o terminaremos de aprender. ¿A quién le gustaría ir 40 años a la universidad? Bueno, los que estudian medicina acá no están muy lejos. Nadie le gustaría ir 60 años para aprender algo. Bueno,
Nosotros no vamos a pensar de esa manera. Nosotros somos eternos aprendices. Esta definición, como les dije recién, no nos descalifica, más bien esta definición nos califica, porque siempre hay una parte del ser discípulo que nos debe quedar instalado en nosotros. Nosotros debemos ser personas que nos declaramos a nosotros mismos eternos aprendices. El consejo a esta generación es que nunca perdamos el deseo de ser aprendices. No existe ninguna persona que sepa todas las cosas. No existe nadie que sepa todo. Debemos ser aprendices. Y hago esta aclaración del por qué digo aprendiz y no aprender, porque a veces aprender puede ser el producto de la voracidad de la mente humana. Aprender. Mire, aprender por aprender es casi un orgullo, pero ser aprendiz es el reconocimiento de que alguien debe aún enseñarnos algo, y para eso necesitamos un grado de humildad. Lo peor que podemos pensar nosotros, que ahí donde la humildad empieza a desaparecer y el orgullo se empieza a instalar, es que nosotros sabemos todas las cosas. Nadie sabe todas las cosas, solo el Señor. Entonces, como aprendices, vamos a aprender que en la vida espiritual hay una transición a dos estadios o a dos etapas. Número 1, la transición que todos conocemos, que es la transición a la libertad. El Señor nos ha hecho libres y hoy vivimos en libertad. Ahora, esa libertad que nosotros vivimos, la primera etapa de la transición, es maravillosa, pero no la tenemos solo para decir que somos libres. ¿Se imaginan un preso saliendo de la cárcel súper feliz por estar libre, pero sin saber qué hacer con su vida? Nosotros, en el caso de nosotros, no solo que somos libres, sino que además tenemos una ruta que nos conduce. Y esa ruta, una vez libres, nos anima y nos guía para qué. El segundo estadio es para llegar a la perfección. Así que acuérdense y empiecen a recordarse estas palabras, que es libertad y perfección. La ruta nos anima y nos guía para llegar a la perfección. El fin de un discípulo es ser una expresión perfecta de su profesión, saber a tal punto de convertirse en un profesional, vivir de ello, y con el tiempo ser maestro, ser discipulador de otras personas. Las dos palabras que un discípulo del Señor tiene en su vida son: yo necesito mantenerme aprendiz, porque siendo aprendiz voy a gozar de mayor entendimiento de la libertad y podré llegar a un mayor nivel de perfección. En algunos momentos de mi vida hay personas que me pidieron que les enseñara a pescar. Sobre todo cuando estaba en Argentina y hay otro tipo de pesca. Me gustaría ir con vos a pescar, que me lleves, pastor, a pescar. Y con algunos tuvimos fueron buenos discípulos, y con otros sufrimos una frustración muy grande. Se pinchaban los dedos con los anzuelos, los pescados, hay pescados como las pirañas en Argentina, se llaman palometas, los mordían y les sacaban pedazos de los dedos, había que irse de ahí porque estaban heridos, los picaban los mosquitos, no soportaban el calor, se caían al agua. Bueno, como aprendices fueron un fracaso. Quizás también nosotros como maestros hemos sido un poco un fracaso, pero qué bueno es cuando un discípulo llega a un nivel de perfección. Seguro que algunos de ellos que le hemos enseñado alguna vez cómo pescar, cómo armar la caña, cómo encarnar, a dónde se ve el río, en ese tiempo el río, para ver dónde hay pescado, hoy pesque mejor que nosotros, porque han llegado a un nivel mayor de perfección. Ahora, yendo al plano espiritual, un discípulo que está en una permanente transición de libertad y también de perfección, va siendo liberado constantemente, porque nadie que obedece a Dios va retrasado en la ruta de la historia, sino que todos los que tratamos y obedecemos a Dios vamos un paso antes, cultivando aquello que necesita para ser liberado del mal, pero no para ser sacado del mundo. Nunca ores para ser sacado del mundo, porque esto nunca va a suceder. Esto jamás va a suceder. Lo que el Señor sí nos aseguró es que viviendo en el mundo vamos a ser
guardados del mundo. Eso es la realidad y eso es lo que la palabra expresa. El Señor nunca nos va a sacar del mundo, cubrirnos, sí, sacar jamás. Ahora, ¿qué es el entrenamiento para un discípulo? Entrenamiento no es saberse la Biblia, eso puede ser parte de un discipulado. El discipulado es mantenerse en movimiento continuo porque Dios siempre enseña mientras que las cosas van sucediendo. No podemos entender una dimensión del reino de Dios, sin ser expertos en cambios. Definimos un discípulo como un experto en cambio. Entonces, cuando el discípulo se mantiene como aprendiz, el Espíritu de Dios lo va a ir llevando a un ritmo que le permita alcanzar la medida de libertad y de perfección que lo va a posicionar en un nuevo nivel, en un nuevo escalón. Esto sucede, lo vamos a volver a decir, porque Dios enseña cuando las cosas están sucediendo. Dios enseña cuando estamos en el movimiento de la vida del Espíritu. Si el discipulado nos llena solamente de libro, de Biblia, de letras y de conceptos religiosos, cuando estemos en el día malo no nos vamos a acordar ni de qué versión de la Biblia leímos lo que tratamos de repetir. Pero si la palabra y el discipulado nos llevaron a un entrenamiento en todas las cosas, cuando venga el día de la adversidad, que nos va a suceder, un día vas a tener una adversidad. Y tener adversidad no significa, bueno, se me quemó la casa, se fue la esposa, se fue el esposo. Eso no tiene que ver, eso no tiene que ser la adversidad. A veces el día de la adversidad es cuando está todo bien y nosotros tenemos luchas fuertes mentales en nuestra mente que nos hacen tambalear la vida. Por eso que decimos, cuando venga el día de la adversidad, nosotros vamos a tener la agilidad para sobrellevar las circunstancias, para resistir a la tentación y en el día de la prueba, aprobar, ¿para qué? Para decir, bueno, bárbaro, ya está, no, ser promovidos a un nivel mayor de autoridad en las cosas del Espíritu. Eso es ser discípulo, ser libre y también ser perfeccionado. No creas que tú eres un buen discipulador, no crea yo que soy un buen discipulador si no los dejo a ustedes más libres y más perfeccionados en un mayor y mejor estatus o estado de perfección. Discípulo es aquel que puede ver el cambio como la razón de su existencia, y por favor préstenme mucha atención a esta parte, y no como la amenaza a su vida presente. Los miedos muchas veces se expresan en la resistencia a los cambios porque nosotros nos sentimos seguros con lo que sabemos, con lo que pensamos, con lo que tenemos o con lo que creemos. Cuando en realidad Dios tiene mucho más para nosotros, pero tenemos que vaciar nuestro vaso. Nosotros tenemos que someternos a los cambios voluntariamente. La vida no puede atropellarnos. Nuestra vida tiene que cambiar cuando la luz de Dios nos alumbra. Tenemos que hacer los cambios. Un cambio se hace porque los resultados que estamos teniendo no son los que esperamos o no son los que Dios nos está mostrando. Si hacemos siempre la misma cosa, si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar mejores resultados. Así que en el Señor somos personas aprendices viviendo en libertad para alcanzar la perfección del Señor. Amados, nuestras metas no son tener cada día mejores carros, mejores casas, mejores empresas. Sí son, pero son las metas terrenales. Nuestras metas primarias, nuestras metas primogénitas son libertad y perfección. Si nosotros nos entrenamos en libertad y perfección, nos entrenamos en los asuntos del reino y bien sabemos que el que se entrena en los asuntos del reino termina viviendo de las añadiduras. Ahora, si nos preguntaran por qué siempre queremos cambiar, ¿sabe por qué queremos cambiar? Porque es nuestro genoma, nuestro ADN espiritual es libertad y perfección. La libertad y la perfección no pueden ser algo que nosotros creemos que es. Tienen que ser lo que Dios dijo que es, y Dios dijo que la libertad y la perfección son un espíritu que tiene que instalarse en nuestra vida y fluir de acorde a lo que nosotros caminamos.
En el Antiguo Testamento la palabra libertad significaba el acto de remover cadenas. Libertad en Dios es alguien que rompe las cadenas de alguien para que ese alguien haga aquello para lo que fue libre. Por eso es que sostenemos que la libertad del hombre, bien entendida, no es libertinaje, sino que es una especie de atadura a la voluntad de Dios. Ya estamos yendo más profundo de lo que hablamos hace unas semanas atrás. La libertad que Dios nos concedió rompe las cadenas de lo que nos ataba a nuestra naturaleza de pecado para encadenarnos a Él. Solo que la gran diferencia y lo hermoso es que las cadenas de Dios no son yugos, son amor. Las cadenas de Dios son amor, son de amor y son amor. Ahora, las cadenas que produce el pecado producen una gran cosa, que es la inhabilidad para hacer la tarea que se nos encomendó. Mientras que las cadenas de amor que nos pone la nueva naturaleza tienen el objetivo de poder ser traccionados por el Espíritu y ser llevados al lugar para donde fuimos creados. Antes no te podías escapar del pecado. Quiero decirte algo, hoy tampoco te puedes escapar del Señor. Porque las cadenas que tenemos en nosotros son para ser traccionados por el Espíritu y ser llevados al lugar a donde nos corresponde y a donde nosotros fuimos creados por el Señor. Es por eso que el hombre tiene que aprender a vivir en libertad, pero nunca en independencia. Lo que ninguna religión ni política van a lograr es una persona libre y independiente, porque ese es el milagro de la libertad. El único que puede hacerte verdaderamente libre es el Señor. La libertad del discípulo es ser libre del pecado, pero dependiente de Dios. El discípulo es alguien que experimentó la libertad bajo el gobierno de Dios, y ninguna libertad humana es válida cuando nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios. La libertad de Dios siempre es libertad bajo una dependencia. Cuando esto sucede, la vida del Espíritu se desata completamente en nuestra vida. La libertad del Espíritu viene para quitar todos los tropiezos que podemos tener en el propósito, pero nos deja atados a caminar en su propósito. La traducción de libertad es sumisión a la persona correcta. Y queremos aclarar algo más hoy. La palabra sumisión es la palabra que nos liga, que nos ata a la libertad. Una persona libre es sumisa a las autoridades del Señor. Es sumisa, y sumisa no tiene nada que ver con una persona no pensante, con una persona boba, con una persona tonta o sin opiniones personales, sino que tiene que ver con una naturaleza que nosotros hemos abrazado. Ser sumisos al Señor no es ser tonto. Ser sumisos al Señor es ir hacia la perfección. Las personas que han sido libres en el Señor son naturalmente sumisas, gobernables. Esa libertad es la que nos lleva a la perfección. Jesús fue a la cruz para mostrarles a los discípulos que su libertad estaba condicionada a obedecer al Padre. Y Él le dijo, si el Hijo los va a libertar, si el Hijo os libertare, van a ser verdaderamente libres. Y como yo soy libre, tengo la libertad de obedecer a mi Padre. Él obedeció porque era libre. Nadie puede obedecer si no es libre. Nadie es libre sin una verdadera revelación de la obediencia. Cosas muy puntuales que tenemos que pensar. Por eso que la rebelión crea esclavos. El próximo nivel de esclavitud de un ser humano está contenido en su propia rebelión. La rebelión es el espejo de un esclavo, mientras que la obediencia es la reacción de un hijo libre, porque los hijos libres saben de sobra cómo se vive en la casa del Padre. Y nadie que conozca la casa del Padre piensa en rebelarse. Primero porque sabemos cuánto le costó a Satanás, que estando al lado del Padre, por decirlo de alguna manera, cerca de Dios, quiso rebelarse, algo entró en su corazón, pensamientos entraron en su corazón y Dios lo desalojó de un puntapié, por decirlo coloquialmente, de un puntapié del cielo, y vino a caer aquí a este nivel. Estar acá tratando de ver cómo molesta a los que quieren cumplir el propósito eterno de Dios a través de su sistema. Nadie que conozca la casa del Padre piensa en rebelarse a
al Padre, literal. Jesús vino en forma de hijo, Jesús estaba en una esfera, el Hijo de Dios estaba en una esfera eterna llamada el reino de Dios. El Padre lo envió y esa esfera de gobierno se estiró hasta tocar la tierra para no irse jamás. Por eso Jesús vino y no predicó lo que pasaba en el cielo. Él dijo, bueno, miren, les voy a contar, allá en el cielo está mi Padre, y contar todas las maravillas que hay gente que ha ido y ha vuelto y ha contado en parte. Sino que Él predicó el reino. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Porque llegó el Hijo y llegó la órbita. Lo gravitante se movió a la tierra. Y ahora, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué le dijo a los discípulos? Yo ahora les doy potestad como el Padre me la ha dado, porque yo ahora vuelvo al Padre, pero el reino de Dios queda aquí establecido, porque quedan ustedes y ustedes están orbitando en la órbita del Maestro. El reino de Dios solo queda si los hijos viven bajo el gobierno y obediencia del Padre. Juan 20:21 fueron las primeras palabras de Jesús, el resucitado, a sus discípulos. Él les dijo, porque así como el Padre me envió, yo los envío. Maravilla. Y donde ustedes vayan entonces enviados, no van ustedes, va el reino, va el gobierno de Dios. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla. Esto nos tiene que hacer alegrar, esto nos tiene que producir gozo, esto tiene que hacer que nosotros nos planteemos la vida completamente diferente. Vale la pena obedecer al Señor, vale la pena obedecer a Dios. Así no estés viendo todo lo que el Señor te habló, vale la pena ser discípulo y también ser discipulador, como el Señor nos ordena y como el Señor pide. Amados, que el Señor nos abra los ojos del entendimiento y nos dé el vigor para mantener el sonido de la nota exacta de la predicación de este Evangelio. Que nunca la predicación se venga abajo, flaquee ni pierda las fuerzas, sino que se perfeccione, que sea más madura, más asentada en el Espíritu, para que esta generación tenga la alimentación correcta, para que este tiempo de la tierra tenga la alimentación correcta de cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta palabra. Bendigo las vidas de los que están en esta noche y de los que en algún momento mirarán, vendrán y verán estos videos. Señor, que la gracia y la paz tuyo, la apertura de ojos y el alumbramiento de ojos nos cautiven a ti, Señor. No queremos ser obedientes a otra cosa que no sea a ti. Gracias, Señor. Amados, gracias por estar en esta tarde. Los abrazo a la distancia a todos. Nuevamente feliz Día de las Madres, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por estar juntos, nos vemos el próximo miércoles.